Lo dijo en la primera hora. Seguimos 7 de la mañana con 35 minutos. Le damos el buenos días al señor economista Roque Sevilla, exalcalde metropolitano de la capital. Economista, qué gusto, bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, un gusto, muchas gracias por la entrevista. A usted por la gentileza de atendernos, junto a mi compañera Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo con Roque Sevilla. A ver, la pregunta que le quiero hacer por su condición de ex concejal y ex alcalde de Quito, usted estuvo allí al frente del gobierno municipal. ¿Hubo o no hubo una inacción a lo largo de los años, a lo largo de las últimas décadas, de la administración municipal, cualquiera, de la administración municipal, sobre lo que está pasando en las laderas del Pichincha? ¿Cómo entendemos eso, economista Sevilla? ¿Cómo está, Fabricio? A ver, hagamos un poquito de historia, ¿no? Me parece que por ahí en los años, en 1985, si no me falla la memoria, no estoy seguro, Fundación Natura, que yo dirigía en aquel entonces, propuso la declaratoria del bosque protector Pichincha, y así se hizo. Se declaró esa zona como protegida. Primera medida importante que tomaron las autoridades. Y luego, justamente en el gobierno mío, en el año 98, se aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $20 millones y 5 millones de donación que nos hicieron, en total 25 millones, para construir el proyecto Laderas del Pichincha. Yo logré construir 19 grandes reservorios en cada una de las quebradas, de estas 19 quebradas, y luego me parece que Paco Moncayo continuó con esa labor y construyó 5 más. Por tanto, todas las quebradas del Pichincha tienen estos reservorios, y estos reservorios tienen como función, cuando se produce un gran aguacero en las faldas del Pichincha y viene el agua con gran fuerza, es retenido en estos embauleamientos y tiene un sistema por el cual baja la presión con una torre de presión que se llama, y luego lo cede hacia el sistema de alcantarillado de manera paulatina. Esto ha venido funcionando los 22 años desde que fui alcalde, o 24 ya, el resultado ha sido hasta ahora positivo, pero se necesitaba algo que nosotros hacíamos a través de la empresa de agua potable y alcantarillado, que es el mantenimiento de las quebradas. ¿Qué significa el mantenimiento de las quebradas? Primero, no permitir que se ocupen las zonas que son del bosque protector. Ahí veo, por ejemplo, que se ha autorizado un cementerio, que está por autorizarse un cementerio, se autorizó la construcción del teleférico, esta serie de cosas que son graves errores que no entienden que la ciudad no puede soportar esas construcciones en sistemas de laderas. Y luego entonces hay que hacer el mantenimiento, hay que hacer la limpieza. Cada vez que hay una avalancha se acumulan troncos, vegetación y lodo, y entonces hay que hacer la limpieza del reservorio, porque si no se va llenando de basura y pues no tiene la capacidad de contención de la avalancha. Si no se hace eso, se produce el efecto que acabamos de ver. He escuchado varias opiniones de los vecinos indicando que el mantenimiento ya hace tiempos no lo hacían. Y esto es, me parece, parte del desastre que ha pasado con la empresa de agua potable y alcantarillado, que durante muchos años fue el ejemplo en América Latina de un buen manejo de sus responsabilidades de una empresa pública que conjuntamente con la empresa de servicios varios de Medellín eran el modelo que se tenía en América Latina de buen manejo. Lamentablemente, en el gobierno anterior ya sabemos lo que pasó con esa empresa que pasó a ser botín de los amigos del alcalde. Entonces, no me llama la atención que se olvidaron de hacer el mantenimiento de las laderas, y ahí tenemos el resultado. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez.
¿Se trataría únicamente de la necesidad de este permanente mantenimiento y limpieza en estas zonas, o coincide usted con el hecho de que el crecimiento urbano descontrolado en las laderas del Pichincha y la construcción de estos proyectos es lo que un poco constituye el factor de riesgo que en este caso puntual ha derivado en el aluvión que se produjo? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque desde el municipio de Quito se hacía referencia a que luego de un sobrevuelo que se realizó en esa zona, se concluyó que no existe deforestación en el área, y es por eso que las autoridades alegaron que lo ocurrido tiene que ver más bien con las precipitaciones y la intensidad de las precipitaciones que se registraron. Bueno, es que es una sumatoria de temas, ¿no es cierto? Si no hacen mantenimiento, esa cosa no funciona. Si es que hay tala de bosque, ya el peligro es mayor. Y no nos olvidemos del otro riesgo, que es que cuando llega el verano se producen los incendios, y eso destruye también la vegetación. Entonces, el cambio climático que estamos enfrentando, sin duda, registra extremos en todo, extremos en la sequía y extremos en las lluvias. De los registros que he revisado, tenemos 13% más de lluvias que lo que teníamos hace 10 años. Pero si tienen esos registros, tienen que ser todavía más vigilantes del sistema de cuidado de las quebradas, o tienen que incrementar la capacidad de esos reservorios. Esos reservorios fueron hechos con la información climática que se tenía a la época. Si esa información ha cambiado, hay que tomar las medidas respectivas. Pero eso es tener conciencia de que vivimos en una ciudad de altos riesgos. Una ciudad que está a duras penas a 12 kilómetros de la boca de un volcán activo que es el Huayllay. Ya vimos lo que pasó justamente en mi gobierno cuando se produjeron 23 erupciones. Cada erupción depositaba 300,000 toneladas de ceniza. Esta es la realidad. Pero adicionalmente vivimos en una ciudad sometida a temblores y terremotos. Entonces, si se toma conciencia de todo esto, si se toma conciencia de que son montañas y por tanto hay un área que se puede ocupar, que son los valles, y hay un área que no se puede ocupar, que son las laderas. Pero esa debilidad que existe de parte del municipio, esa politiquería, ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Economista. Una verdadera tragedia que se pudo haber evitado con un poquito de sentido de responsabilidad y administración adecuada. Economista, esta parte me parece importante y quiero retrotraerme a su primera respuesta. ¿Fue un error haber construido el teleférico, por ejemplo? ¿O fue un error haber otorgado, digamos, esta polémica? Yo no la conocía, créame, públicamente he admitido mi ignorancia sobre el tema, recién con lo que ha pasado en La Gasca, yo al menos he venido a conocer el tema de Urcupamba, no tenía idea de este cementerio, cenizario, no sé cómo es el concepto, pero digo, es un error, por ejemplo, estos dos ejemplos terminan siendo errores de las administraciones municipales, economista Sevilla. Fíjese, el caso del teleférico, probablemente se podía haber construido el teleférico, pero se construyó toda una plataforma en esa zona, usted debe haber ido allá, donde se trató de desarrollar, no sé, 10, 12 restaurantes y un centro de diversión, discoteca, en un sitio que era absolutamente inadecuado, pues, junto a las quebradas justamente. Y allí se aprobó eso, se aprobó simple y llanamente con palanqueos. Eso de allí ya era parte del bosque protector, por tanto no se podía ocupar, ¿no? Ahora se está, a lo menos tramitando, creo que no se ha aprobado, un cementerio. De nuevo, hay que entender que pasada una cierta altura y si existe la pendiente que existe, no se debe autorizar ningún tipo de ocupación, de ninguna clase, sino que eso debe ser un bosque protector para proteger a la ciudad de los riesgos que corre. O sea, los intereses particulares tienen que estar por debajo de los intereses de la población en general. Pero esto el municipio no ha entendido. Y entonces ahí hay que cambiar la posición y la exigencia de la ciudadanía tiene que ir en esa dirección. Hay que reubicar a las personas que están en riesgo en esas zonas, que ya lo están ocupando,
No nos olvidemos que hay todo un programa de vivienda muy mal desarrollado por el municipio. Las casas están listas, desocupadas por trámites legales y por esos líos. Lo que deberían hacer es arreglar eso y pasar a la población que esté en riesgo y llevarles a ese programa de vivienda. Existe el espacio, por tanto, para desarrollar. El Seguro Social y el municipio es el mayor terrateniente de la zona plana de la ciudad de Quito. Bueno, desarrollemos ahí opciones de urbanización para que la gente viva además en lugares adecuados y no tenga que irse a las lomas. Esto es parte de una visión de conjunto que tiene que tener el municipio de Quito, pero que lamentablemente lo hemos perdido de una manera lamentable. Pero es que claro, pasa por un tema de un plan integral, una planificación integral en materia de vivienda, sobre lo cual cuánto realmente ha hecho el municipio de Quito, no en esta administración, no en la anterior, sino a lo largo de décadas. Bueno, yo le estoy diciendo, esto es parte de lo que se hizo algunos proyectos, ¿no es cierto? En el sur de Quito hicimos algunos proyectos de desarrollo urbano, pero esto no se continuó. Y además, este rato Quito es la ciudad más poblada del país. Ya le pasó a Guayaquil, claro, el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa responsabilidad. Va a seguir creciendo la ciudad, eso es inevitable. El proceso de urbanización y de migración hacia las ciudades grandes se repite en todas partes del mundo. Así que nosotros no vamos a hacer la excepción. Pero tenemos que delimitar las ocupaciones a zonas que sean adecuadas. Y esto no solo es con los sectores pobres, es también con los sectores adinerados. El caso del Ilaló es un buen ejemplo donde se construyen mansiones con gran presión sobre el municipio lo acepta, en zonas que son absolutamente inadecuadas, donde vamos a tener iguales peligros. Así que ya tenemos los mapas los conocemos de memoria, dónde están los riesgos, dónde no se debería construir. O sea, aquí en esta ciudad todos conocen el mapa de riesgo de Quito, economista Sevilla. O sea, no hay cómo decir que no sabía. Aquí hay un mapa de riesgos de Quito. Pero claro, pues sabemos perfectamente bien dónde están los riesgos. O sea, esto no es nada nuevo. Así que ahí habría que simple y llanamente tener una posición clara. No se cede 1 milímetro en las zonas de riesgo, porque le están poniendo en riesgo a los que ocupan y a los que viven en la parte más baja. O sea, la mayoría de la gente se afecta de nuevo por un interés privado, por un interés individual. Esto es lo que tiene que cambiar y esto es lo que hay que entender. Economista, en estas últimas 24 horas me ha saltado una duda, la he compartido aquí en el espacio, le quiero pedir un pronunciamiento a usted o una explicación que seguramente conoce. ¿Cuál es el estatus de la comuna de Santa Clara de Millán? O sea, ¿tiene o no regulación municipal o se rige solo por la ley de comunas y el municipio no puede actuar allí? ¿Cuál es el estatus de esa comuna? No le puedo dar el caso específico de esa comuna porque no lo conozco y sería aventurado opinar sobre ello, pero sí puedo opinar sobre el tema de las comunas. ¿Cómo no? Las comunas tienen una norma que viene de la época colonial y tiene un derecho asentado de que se regulan de una manera totalmente distinta del resto. Tenemos varias comunas en la ciudad de Quito. Yo recuerdo cuando se expropió los terrenos del Parque Metropolitano de Quito, ahí hay una comuna. Y esa comuna no se pudo tocar, no hay cómo expropiar las comunas. Está absolutamente claro en la ley que no se puede expropiar comunas. Y ellos tienen una regulación especial. Entonces, lo que hay que hacer es una negociación con ellos para poder coordinar entre cómo funciona una comuna y cómo funciona el resto de la ciudad. Eso es un aspecto de carácter legal, pero que viene de una larguísima tradición y que no hay cómo cambiar, lamentablemente. Lo que se ha hecho es negociaciones con ellos para poder coordinar entre lo que es la zona urbana
y lo que es la zona de una comuna. ¿No hay cómo cambiarlo? Quizá de pronto con armonización en cuanto a la legislación. Me parece que constitucionalmente no se lo puede cambiar, pero no me pregunte a mí porque yo soy economista, no soy un experto, entonces voy a opinar de cosas que no sé. Lo único que le puedo garantizar es que cuando yo estuve a cargo del tema del parque metropolitano, porque yo era presidente de Fundación Natura, nosotros fuimos uno de los proponentes de la creación del parque metropolitano de Quito. Cuando llegamos al área de la comuna, ahí se paralizó esa área, y ustedes que habrán ido al parque han visto que ahí está la comuna, no hay nada que hacer, y hay vivienda y se siguen dividiendo entre los miembros de la comuna. Eso es así, y en ese entonces revisamos la situación y legal y constitucionalmente no se podía intervenir. Pero, por ejemplo, en esas comunas sí tienen acceso a servicios básicos, le pregunto, ¿o pagan impuesto predial o no pagan impuesto predial, economista? No le sé contestar la pregunta. Sí, es que de verdad que es una discusión interesantísima, porque de verdad que para nosotros ha sido muy novedoso esto desde nuestro desconocimiento de estos temas, pero a propósito de la tragedia esta, el conocer este estatus de la comuna, y que usted mismo confirma que para el caso de las comunas hay un estatus jurídico distinto y hay una norma constitucional que obviamente genera esas dificultades. Ahora, le pregunto al mismo tiempo, saliéndonos de esa parte jurídica, habría que reubicar, luego de lo que ha pasado ahora en la Gasca. O sea, finalmente, lo de la Gasca termina siendo una tragedia horrorosa. A esta hora, 26 fallecidos, un fallecido más incrementado. Ayer cerramos con 24, luego 25 y ahora con 26 fallecidos. Es una cosa tremenda. Yo ayer tuve la oportunidad de visitar el sitio, de hacer reportería en el sitio. Realmente es desolador el panorama. Yo le pregunto, ¿habría que reubicar? ¿Habrá cómo reconstruir esa zona, economista Sevilla? Bueno, no he ido este rato hacia allá porque no me ha parecido que correspondía. Vi a quienes están a cargo de ello en un trabajo muy serio. Nosotros estamos colaborando con un aporte que hicimos del Fondo por Todos, pero hasta ahí ha llegado mi gestión. Probablemente hay sitios que hay que reubicar, probablemente, eso hay que ver, porque si es que la capacidad de retención de lodos allí es limitada, habrá que mirar eso hay que hacer un estudio técnico. Yo lo primero que haría es revisar la capacidad de ese reservorio, que era uno de los grandes, le aviso que era uno de los importantes. Yo estuve ahí presente, eso se hizo con toda la técnica avanzada y lo hicieron muy bien. Pero probablemente hay que reforzar ese reservorio. No sé si tal vez hay que hacer algunos diques en la parte superior para retener lodos y poder que fluya el agua. No les sé decir. Pero hay medidas, hay técnicas ya perfectamente conocidas como para poder controlar flujos de lodo y de agua, ¿no? Eso sería lo primero que yo haría, a lo menos. Y luego lo que habría que hacer es ver si en la boca de salida del reservorio hay ocupación de vivienda, y no sé si sea adecuado o no la reubicación de esa vivienda. De ahí para abajo, pues ya es la ciudad entera, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de una zona urbana absolutamente asentada, es un barrio completo. Hay que defender al barrio y hay que defender todos los barrios de las laderas del Pichincha. Economista, ¿qué opinión le merece en lo personal las gestiones que se han realizado luego de lo ocurrido, luego de este aluvión? Las acciones por parte del Cabildo del municipio de Quito y las acciones que se están ejecutando. Bueno, yo creo que ha habido una reacción muy rápida de todos los entidades que están a cargo de la seguridad. Eso yo vi que pues han metido maquinaria, han rescatado los cuerpos de los fallecidos,
y han dado asistencia a la comunidad. Ya digo, inclusive nosotros resolvimos hacer un aporte más bien en dinero para que allí se decida qué tipo de apoyo requiere la ciudadanía. Pero la otra cosa muy bonita, esto sí tengo que decir, es la reacción de los ciudadanos quiteños, ¿no? De hacer un aporte en lo que pueden hacer, en frazadas, en agua, en medicinas, en lo que sea. Eso es una demostración de solidaridad que creo que siempre es admirable y positiva. Este rato ya es llorar sobre lo mojado, ¿no es cierto? Ya este rato lo que tienen que asumir responsabilidad es la empresa de agua potable y alcantarillado y decir, a ver, vamos a corregir cualquier falla que haya a lo largo y ancho de las laderas para evitar que una cosa de esta vuelva a suceder, y en otras laderas. Esto es algo bien importante, que miremos todo lo que pasa en el lado oriental también de la ciudad, porque ahí también corremos riesgos graves. La avenida oriental es un peligro público, ¿no? Ahí hay que hacer una estabilización de laderas sumamente importante. Ya hemos tenido algunos derrumbes graves, y no nos olvidemos que las cosas no van sino a volverse más duras a futuro por el tema del cambio climático. Hay que estar consciente de eso. Y eso viene a galope tendido. Las temperaturas siguen subiendo y los extremos se van dando. O unos fríos brutales o unos calores excepcionales, unas precipitaciones pluviales gigantescas que nunca antes se ha tenido. Recuerde el caso hace poco de ese pequeño riachuelo que salía al río Rin y que se llevó medio pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca había crecido de esa manera, nunca había caído esa cantidad de agua. Así que nosotros debemos tomar las medidas necesarias para casos mucho más graves en el futuro. Y por eso es que tenemos que ser más severos en la protección de las áreas que declaramos como protegidas, ¿no es cierto? Eso es nuestra obligación. Economista Sevilla, finalmente, usted enfrentó, siendo alcalde, una situación de emergencia que fue la erupción del Guava Pichincha. Tuvimos aquí en el Ecuador el terremoto de Manabí Esmeraldas en 2016. Sobre el tema de laderas de Pichincha, en 2019 tuvimos un aluvión, no de la magnitud de lo que acaba de ocurrir en Agasca, pero fue fuerte en la zona del Pinar. En 2020 hubo otra dificultad en el sector de Pomasqui. O sea, recurrentemente Quito ha estado expuesta a situaciones de emergencia. Mi punto es, a esta hora, podemos afirmar que Quito, pese a estas experiencias que estoy relatando, no ha tomado decisiones y no está preparada para enfrentar emergencias, economista. Yo creo que no han tomado las decisiones necesarias para las circunstancias actuales. Y creo que más bien la reacción ya de los cuerpos de emergencia ha sido muy bueno, ¿no? A mí me ha parecido que ha funcionado bien. Lo que ha funcionado pésimo es la planificación, es la mano severa en el manejo de la ciudad, en hacer respetar las normas y las leyes, en la corrupción que ha habido. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que pedir a las autoridades que respeten las normas establecidas. Y si no son suficientes, pongan normas más severas. Porque es de interés de todos. Ahora estamos viendo cómo simples ciudadanos que caminaban por la calle fueron arrastrados por el lodo y murieron en una tragedia absolutamente inaceptable. Entonces, esto no se puede repetir. Y no se puede repetir porque hay que tomar las medidas para que esto no suceda más. Entonces, por más presiones que hayan de los dueños de esos terrenos, hay que decirles, señores, lamentamos mucho, no puede usted desarrollar eso, esto es una zona de protección y no hay cómo tocarla, punto. Ese es el planteamiento que hay que hacer. Y hay que ser absolutamente terminante. Esto es lo que le falta al municipio de Quito. Yo lo que señalé esta mañana en el comentario, en un comentario que socialicé con la audiencia, es que, bueno, en este momento hay que atender la emergencia sin duda, pero después de la emergencia
yo sí creo, y le traslado este comentario, economista, yo sí creo que la ciudad tiene que sentarse con cabeza fría a repensar la ciudad y a comenzar a entender la importancia de la planificación y la generación de una cultura de prevención y de riesgos de corto, mediano y largo aliento, que se sienten todos, no sé si se hará de convocar a la Asamblea de Quito, no tengo idea, pero la cosa es que la ciudad comience a repensarse, economista. ¿Usted cree posible eso? No, es absolutamente necesario. Es algo que ya hemos venido discutiendo con varias organizaciones, he estado interviniendo allí, de hacer un centro de pensamiento de la ciudad, ya que el municipio no desarrolla la planeación. Desarrollemos los ciudadanos y hagamos propuestas al municipio que sean públicas para que no queden ahí en el aire y que se ejecuten, porque son miles de temas, Fabricio, que están pendientes de la ciudad. El tema de la basura, por Dios, es algo que es inaceptable. Ha llegado un momento en que ya el lugar donde depositamos la basura está totalmente lleno. Bueno, esto sabíamos hace 2 años o 3 años, pues. Han pasado 15 años de eso y recién se dan cuenta que ya se llenó el botadero. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Tiene que haber una planeación sistemática. Por favor, ¿cuándo vamos nosotros a limpiar el río Machángara? En la época de Paco Moncayo se hizo avances importantísimos para desarrollar todo un sistema en Vindobona para el tratamiento de las aguas. Bueno, ahí quedó dormido el sueño de los justos. Y seguimos siendo una ciudad, muy a diferencia de Cuenca y muy a diferencia de Guayaquil, que ya tratan sus aguas. Nosotros seguimos botando las aguas negras y allá que el río Esmeraldas y el río Blanco absorban toda esa mugre que nosotros echamos al río. Es que yo puedo seguir contándole 10 cosas. El tema de tener todavía una empresa de aseo municipal que cuesta $60 la tonelada de manejo, frente a $30 en Guayaquil y $30 en Bogotá. Aquí nos cuesta el doble el manejo de la basura. ¿Usted comprende si eso es aceptable o no es aceptable? En vez de contratar empresas privadas que agarren y recojan la basura de la ciudad como se lo hace en cualquier parte del mundo, pues aquí tenemos una empresa municipal absolutamente ineficiente, que cuesta el 100% más el manejo de la basura. Entonces, la lista es larga, ¿no? Tener un metro construido con $2.100 millones de inversión y que no saben cuándo va a comenzar a funcionar. Está retrasado 3 años. Eso quiere decir que hemos tenido las administraciones más incapaces que uno se pueda pensar. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en las próximas elecciones, de elegir realmente a gente que sea capaz, que realmente ame la ciudad, que vaya para entregarse a trabajar a favor de la ciudad. Eso es lo que tenemos que tener, porque requiere arreglos la ciudad de Quito y el municipio en todas las áreas. No es una sola cosa. Ahora es esta tragedia que lo que demuestra es la situación en que estamos viviendo. Sin duda, coincido con esa visión. Economista, gracias por sus aportes y por concedernos esta entrevista. Que tenga un buen día. Un abrazo, muchas gracias. Muy gentil. Al economista Roque Sevilla, exalcalde metropolitano de Quito, haciendo un análisis justamente sobre la tragedia ocurrida en el sector de La Gasca y en la comuna. Leo rápidamente antes del corte un aporte de la ex concejala Jimena Ponce León. Señala que existe un centro de estudios de la ciudad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Hay cursos especializados sobre la ciudad, recién realizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hay iniciativas desde varios sectores. Yo coincido en el hecho de que a partir de esas iniciativas se debería tomarlas en cuenta y comenzar como punto de partida de aquello, comenzar este debate que estoy planteando justamente para prevenir. Que la ciudad entienda que hay que planificar, hay que repensarla. 8:04 en la mañana, pausa en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.